El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y le dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la fe es un don del que nos cuesta darnos cuenta, el valor inestimable. ¿Cómo es posible que nosotros, aunque somos hombres de poquita fe, creamos? Y que creamos mirando bien a Cristo crucificado, que creamos que Él es Dios, que se ha encarnado, que ha dado la vida por ti y por mí, por el perdón y para el perdón de nuestros pecados. Esto es un asombro, hermanos. A veces nos cuesta mucho preguntarnos esto porque nos da un poco miedo. Tenemos miedo de no creer. Pero es que la fe es un don de Dios. Es algo que no se lo puede inventar la mente humana. Es algo que ni siquiera al hombre le nace. Es algo que viene de lo alto. La fe se nos ha dado y ahora hay que cuidarla. Hay que crecer en ella. Tenemos que dejarnos vencer por este Dios que ha tenido tanta misericordia con nosotros. Es un asombro la fe y es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto supone para nosotros un combate, donde queremos siempre compaginar todavía porque nos da miedo la fe. La fe nos reclama, como el único que es Dios, nos reclama convertirnos y nos reclama entregarnos totalmente a Él. Esto solo lo puede pedir Dios. Solo Dios puede decirte: vete y vende todo cuanto tienes. Solo lo puede decir Dios. Y solo lo puede decir porque todo le pertenece, tú le perteneces, y es el único que nos puede dar el 100%, la vida eterna. Pero nos da un poco miedo, nos hace temblar. Por eso crecemos muy poco a poco en la fe. ¿Cuánto nos cuesta ir confiando en Dios? Y cuando venimos aquí y escuchamos, de repente las cosas del mundo en las que nos movemos, de repente ahora
se nos ponen en cuestión, porque nos movemos con aquello que nos interesa, aquello que nos da seguridad. Quisiéramos venir aquí y decir, Señor, dame seguridad en mi vida, todo va a ir bien, todo va a ir bien, nunca voy a estar enfermo, siempre voy a estar a bien con todos, siempre van a ir las cosas como yo quiero. Y Dios no nos dice eso. Cuando entramos aquí nos dice, sal de ti mismo, deja de mirarte, mírame a mí. Esto le pasó al pueblo de Israel en el destierro, en Babilonia. Esta es una oración en medio del fuego, un fuego que nos habla de la realidad para nosotros del cristiano en el mundo. El mundo solo son pompas, solo son obras del príncipe de este mundo. Y cuando uno opta por Cristo, inmediatamente hay un fuego terrible. Nos dice que no puede ser eso, nosotros tenemos que adorar esta estatua que el mundo levanta, esta estatua que representa a Nabucodonosor. Estas obras mundanas que nos dicen tienes también que arrodillarte, no puedes no arrodillarte, tienes que aceptarlas. Esto es un fuego terrible y dice que esto conduce a una profunda desolación. Digámoslo de otro modo, cuando optamos por la fe, pasa algo dentro de nosotros, y es que vas a tener que enfrentarte con tu pobreza, con tu pecado, con tu debilidad, que es muerte. Esto nos da miedo. Yo quiero vivir en la superficialidad como el mundo, quiero vivir con esta estatua que me hace vivir enajenado de mí mismo, pero Dios te lleva a verte a ti mismo. Era muy importante el destierro, tenía que mirarse, estos poquitos tenían que mirarse, tenía que haber un pueblo bien dispuesto para volver. Dios necesita un pueblo en estos tiempos, te necesita a ti, lo quiere, es así de bueno, quiere que tú seas uno de los suyos, que no tengas miedo. En medio de este fuego, en la más profunda desolación, es donde surge la oración más perfecta. Porque siente, en este caso, una desolación debido a que dice, ¿y dónde está Dios? Tú eres fiel y yo te siento lejos. Tú eres bueno y yo te siento como si fueras malo. Tú eres aquel que ha sido misericordioso y yo siento como si conmigo estuviera sobrando todo lo contrario. Hay que enfrentarse a esta realidad, hermanos. Es necesario que dentro de nosotros veamos lo que nos separa de Dios. Por eso hay una confesión. Por eso hay una confesión preciosa que dice, en este momento no tenemos nada, pero no nos desampares. Cumple lo que prometiste. Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que sea este sacrificio agradable a ti, porque hemos pecado. Y lo que nos ocurre es justo. Reconocer el pecado. Ahora, el Evangelio nos dice por qué, queridos hermanos, porque si no, no podemos crecer en el amor. Dios es amor. El mundo, este que adora a esta estatua, a esta mundanidad, a esta impiedad, que sin darnos cuenta, ¿verdad?, estamos todos movidos por este misterio. Resulta que llama amor a cualquier cosa, es decir, a lo que me cae bien, a afectos, la mayor parte desordenados. Estamos ahí todos. Llevarnos a este amor de la cruz, esto pasa por reconocernos pecadores y reconocernos perdonados. ¿Tanto me ama Dios? ¿Tanta paciencia? Sí. ¿Sabéis lo que pasa delante de Dios? Que me doy cuenta que la vida no termina, que voy a enfrentarme a un juicio. Mirad cómo termina el Evangelio. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. O sea que hay un juicio, sí, pero es un juicio basado en la misericordia. La misericordia que recibes, dala, ofrécela. ¿Y por qué es tan grande la misericordia que recibo? Porque ahora entre el amor de Dios me doy cuenta que el pecado, por pequeño que sea, me conduce
a la condena eterna. Es decir, es un pecado que yo no puedo pagarlo, porque reclama algo eterno, y yo soy mortal. O sea que yo estoy condenado mortalmente, yo tengo una deuda por el pecado y no la puedo pagar. Y hay uno, yo no la puedo pagar. Por eso nuestra oración es esto. Esta es nuestra oración. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. ¿Y cómo te lo voy a pagar? Hay una moneda que todos la tenemos que acoger, la fe. En la fe se nos da la vida eterna. ¿Y qué se nos da? A Cristo Jesús. Esta es la moneda que yo doy al Padre. Toma a tu Hijo que ha dado la vida por mí. Ha dado la vida por mí. Ha muerto por mí. En Él recibo el perdón de los pecados. Acógeme en tu Hijo. Acógeme en tu Hijo. Por eso dice del Padre, el Padre con vosotros. Ha pagado por nosotros al Eterno Padre la antigua deuda de Adán. ¿Qué deuda hay de cualquiera conmigo? Es una deuda muy pequeñita, porque no es una deuda eterna, que te ha molestado, que te ha dicho una palabra más alta que otra, que te ha hecho una injusticia. Todas nuestras deudas no tienen comparación con la que nosotros hemos hecho por el pecado, apartándonos de Dios. Por eso dice Jesús, perdona también al que tienes al lado, 70 veces 7. Perdónale siempre, porque es igual de débil que tú y también necesita la misericordia que tú mismo recibes. Que hoy acojamos esta palabra. El amor de Dios nos lleva a darnos cuenta que nos ha perdonado lo infinito. Este amor se asienta en nuestro corazón, nace de él el agradecimiento, porque si no es como este era astuto, este era malo, este no quería en realidad el perdón, lo que quería era el dinero. No quería pagar, su corazón estaba apegado a las cosas, por eso es incapaz de perdonar. A veces podemos estar aquí hipócritamente, sí Jesús, sí, pero después nada más salir no queremos saber nada de él. Que no sea así, que con una fe sincera acojamos el amor, la misericordia de Dios y que en este mundo que lo desconoce podamos amar a todos, también a aquellos que nos hacen mal. Que así sea.